Yo no voy sino vas conmigo. Para hacer esta cosa tan sencilla, nuestro cerebro necesitó primero escuchar y utilizar el área de Wernicke en el área auditiva primaria, comunicarse con el área auditiva secundaria, interpretar la orden, contactarse con el área de Broca, que es la que moviliza los órganos, contactarse con la corteza motora, que dio la orden a tu faringe de poder moverse adecuadamente a tus músculos respiratorios, de eliminar la cantidad suficiente de aire para que tú puedas hablar. Una cosa que parece tan sencilla, realmente es muy compleja, pero el cerebro lo hace sencillo. Las funciones que nosotros tenemos como seres humanos, aquellas que pensamos que son normales, respirar, pensar, imaginar, son funciones que tienen un asiento anatómico en nuestro cerebro. Hoy hablaremos de la enfermedad vascular cerebral, su epidemiología, fisiopatología, tratamiento de reperfusión, este es el punto más importante, y después daremos algunas recomendaciones. La World Stroke Organization nos dice que de cada 4 personas que existen en el mundo, una va a tener un ACV. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si nosotros vamos contándonos así, varios de los que estamos aquí vamos a tener un ACV. La idea de aprender esta clase es que tú no seas uno de esos 4, que tus pacientes, que tus familiares no sean uno de esos 4. Las palabras accidente cerebrovascular, evento cerebrovascular, ictus, apoplejía, stroke, son todas palabras sinónimas. En diferentes países lo dicen diferente. En Bolivia la gente le llama embolia, ¿no? En Estados Unidos la gente le dice ictus o stroke. ¿Cómo le dicen en Brasil? ABC. ABC. En Bolivia le dicen ACV. ACV. Por ahí, en esas 3 letras anda la solución. Entonces, todos son como un monito mirándose a sí mismo. Todas son palabras sinónimas. El término más moderno es evento vascular cerebral, EVC. El evento vascular cerebral es una alteración neurológica focal debida al compromiso por cualquier causa de los vasos que irrigan al cerebro. Siempre es de comienzo brusco. Vemos acá 2 tipos de evento cerebrovascular. Un vaso sanguíneo que es obstruido por embolia, por un trombo que puede venir del corazón, y eso obstruye el flujo sanguíneo cerebral. Al obstruir el flujo sanguíneo cerebral, hemos aprendido la clase pasada que la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral evita que le llegue a la neurona oxígeno y glucosa. La mitocondria entra en disfunción mitocondrial. La neurona entra en déficit energético. El déficit energético detiene las bombas sodio-potasio ATPasa, ingresa mucho sodio dentro de la neurona, produciendo edema cerebral y muerte por necrosis. Entonces, el evento cerebrovascular es una cosa que tiene mucha mortalidad, ¿ok? También hay otro tipo de origen, tromboembólico. Los vasos sanguíneos del cuello tienen depósitos de placas de ateroma. Estas placas se pueden romper y un pedazo, un poco de placa de ateroma obstruye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces tenemos ahí un ejemplo de 2 tipos de evento cerebrovascular. Hasta mediados del siglo XX, el accidente cerebrovascular era considerado una patología con escasas o nulas oportunidades terapéuticas. Realmente era un accidente tener esta enfermedad. Las esperanzas de recuperación eran pobres, de ahí el nombre de accidente cerebrovascular. Como que la maceta que compraste con tanto cariño se caiga al suelo. Hoy en día tenemos una nueva esperanza con las investigaciones. Con el transcurso de los años se ha logrado disminuir las complicaciones secundarias a un accidente cerebrovascular. Ha decrecido la mortalidad y la morbilidad por accidente cerebrovascular.
Y esto es producto del mayor conocimiento que tenemos de la fisiopatología del evento cerebrovascular y la aparición de nuevos tratamientos que tratan el cuadro en agudo, evitando la progresión. Como ven, hay un amplio camino ahí por recorrer, igual que en el accidente cerebrovascular. Algunos datos interesantes que tienes que saber es que el evento vascular cerebral es la primera causa de invalidez en pacientes adultos a nivel mundial. Ocupa el segundo lugar en la mortalidad en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Todos los grupos raciales lo padecen por igual, aunque hay más factores de riesgo en la raza negra. Su incidencia es mayor en mujeres que en hombres, aunque realmente no hay tanta diferencia no es una diferencia tan marcada. Puede ocurrir a cualquier edad. Y este punto es importante, porque siempre pensamos que ocurre solo en ancianos. Puede ocurrir a cualquier edad. A partir de los 55 años, su incidencia se duplica con cada etapa de la vida. Vamos a suponer un caso clínico. Paciente de sexo femenino, 65 años de edad, que refiere un dolor súbito a nivel precordial. La señora viene agarrándose el pecho. Dolor súbito a nivel precordial. En cuestión de minutos tiene parestesias en el brazo izquierdo. El dolor también sube a la mandíbula o al maxilar inferior. Y el dolor se proyecta hacia la parte dorsal. Diagnóstico, chicos. Infarto del miocardio. Los infartos del miocardio tienen una presentación clásica, típica. Si ella tiene esos síntomas, si él tiene esos síntomas, si yo tengo esos síntomas, si un anciano de 80 tiene esos síntomas, sabemos que es un infarto del miocardio. En el evento cerebrovascular, él no tiene un síntoma único, no tiene síntomas típicos que podamos nosotros ver lo mismo en cada paciente. No tiene un signo de alarma único, no tiene un signo único evidente, no tiene una sola causa dominante, y es el proceso médico que más estancia hospitalaria produce, y produce invalidez y produce mortalidad. Un accidente cerebrovascular puede ser cuando una persona deja de ver, puede ser un accidente cerebrovascular. Cuando una persona ve doble, puede ser un accidente cerebrovascular. Cuando deja de oír, deja de hablar, habla incoherencias, puede ser un accidente cerebrovascular. Una crisis de rabia en una persona tranquila puede ser un accidente cerebrovascular. Un déficit motor puede ser un accidente vascular cerebral. Un movimiento anormal puede ser un accidente vascular cerebral. Entonces, no existe un síntoma único dominante, sino que muchos síntomas pueden aparecer. ¿Cómo reconocemos entonces un evento vascular cerebral si la clínica es tan polimórfica? Utilizamos las escalas. La Universidad de Los Ángeles ha diseñado Los Ángeles Motor Scale, una escala sencilla para diagnosticar ACV. Cuando el paciente tiene fascia de Roux, caída de la cara, del rostro, el paciente gana un punto. Cuando el paciente tiene debilidad en el brazo, arm wrist, tiene un punto. Y cuando se instaló de forma muy rápida, tiene 2 puntos. Cuando el paciente no tiene fuerza de presión, grip string, no hay fuerza de presión en las manos, el paciente también gana un punto. Y cuando no logra presionar, el paciente tiene 2 puntos. Entonces, si el score es mayor a 4, predice un evento cerebrovascular con una sensibilidad de 81% y especificidad de 89%. La escala de Los Ángeles Motor Scale, una escala muy utilizada en los Estados Unidos. Así que los que sueñan irse para allá, aprendan Los Ángeles Motor Scale.
Tenemos también la escala más famosa, Cincinnati. Esta es una escala prehospitalaria y viene el señor de la ambulancia, el guardia de seguridad diciéndonos: doctor, el paciente tiene ACV, porque la escala de Cincinnati me lo muestra. Entonces hay que aprenderla, es básico, lo deberíamos saber ya. Escala de Cincinnati, asimetría facial, pérdida de la voz y dificultad para elevar los brazos. En español le llamamos prisa. Cincinnati en español es prisa. Prisa, pronuncie su nombre. Intente sonreír, alce ambos brazos. Si el paciente no puede hacer alguna de estas cosas, tiene 75% de probabilidad de tener un ACV y una especificidad de 85%. Estas preguntas entran en el examen, ¿ok? Los Ángeles, Cincinnati, prisa. Vamos a aprender una escala más internacional, la escala FAST y la escala FAST Plus. La escala FAST nos dice face, arms, speech, time of God. ¿Ya? Entonces, face, rostro caído, arms, no puede elevar los brazos, speech, no puede hablar, time, es tiempo de llamar a emergencias. ¿Ok? Entonces, está facilita la escala. Solo tenemos que aprender inglés. La escala FAST entonces es esa. Ahora, la escala FAST Plus, el plus, el más, el extra, es cualquier déficit motor severo que el paciente tenga. No puede mover las piernas, no puede mover los brazos, no puede caminar. Un déficit motor severo le da el plus. ¿Ok? Entonces, FAST es una escala ya, y FAST Plus aumenta la sensibilidad hasta un 96% de probabilidad de tener un evento vascular cerebral. Las principales causas del ictus. Siempre en los hospitales nos damos sangre, ¿no? Sangre, un ictus hemorrágico. Y nos preparamos mucho para los sangrados. Pero la principal causa de los eventos vasculares cerebrales son ictus isquémicos. Ictus isquémicos, 80% de las veces. Ictus hemorrágicos, 20% de las veces. Vamos a reconocer un ictus isquémico versus un ictus hemorrágico. Paciente de sexo masculino de 65 años de edad que ingresa al servicio de emergencia refiriendo que se encontraba con su familia. De pronto soltó la taza se cayó, derramó el café y el paciente también se sintió mareado. A los pocos segundos perdió la conciencia y cayó desvanecido. Cuando el paciente logra recuperarse después del auxilio que le dieron sus familiares, notan que él no puede mover la cara, el brazo y la pierna del lado derecho. ¿En qué sospechamos, chicos? En un evento vascular cerebral, ¿no? ¿Qué escala han utilizado para pensar en eso? No. Isso aqui. Escala. Escala. 4 escalas. Escala de flash pulse. Escala de Flash pulse, ¿no? Flash pulse. escala prisa, ok. Escala de Cincinnati, escala prisa, escala de Los Ángeles, modo de Tenemos las escalas, entonces usemos las escalas, doctores. ¿Ya? Hemos visto entonces que el paciente tiene esto. El diagnóstico lo hemos hecho de forma clínica. Entonces, chicos, quiero que ustedes sepan esto y aprendan de una vez por todas. El accidente cerebrovascular es de diagnóstico clínico. No necesito ninguna cosa para diagnosticar un evento cerebrovascular más que la persona del médico. ¿Ok? El ABC es de diagnóstico clínico. Entonces, ¿para qué le pido una tomografía al paciente? Exacto, porque todavía no podemos desarrollar nuestra visión de rayos X como de Superman. Entonces necesitamos una tomografía o una neuroimagen para saber si es isquémico o hemorrágico. Isquémico, 80% de las veces. Hemorrágico, 20% de las veces.
imágenes es isquémico o hemorrágico? Un valiente, por favor, que pase y nos diga cuál es isquémico y O cuál es primeiro é hemorrágico. isquêmico, o segundo é isquêmico, o terceiro é hemorrágico, o quarto é hemorrágico. Lo siento. Esse aqui é isquêmico. Os dois primeiros isquêmicos e os dois pra cá é hemorrágico. Aqui miramos. Esse primeiro pode ser misto. Hemorrágico, isquêmico, O primeiro é hemorrágico. Que é esse pregar ali, que é impotência. É isquêmico o primeiro. Não é não. Olha o sangue, cadê o sangue? Aqui, ó, é uma potência. É isquêmico. Ok, antes que nos arranquemos las cabezas, vamos a explicar. ¿Recuerdan el edema cerebral citotóxico? Sim. Edema cerebral citotóxico da una imagen en la tomografía maciza, una imagen oscura, hipodensa. Entonces, el edema citotóxico nos habla de la obstrucción de una arteria cerebral. Acá estamos viendo edema citotóxico. Sim. Entonces es un evento cerebrovascular isquémico. Este es un isquémico de la arteria cerebral media. Vamos a ver acá un evento cerebrovascular isquémico que también es posible en la sustancia blanca. Entonces vemos un evento cerebrovascular isquémico. En el libro y en la diapositiva se ve un poco mejor. Pero tenemos dos eventos aquí, uno acá y otro acá. ¿Ya? Tal vez si apagan las luces, se puede ver mejor. O sangue dentro pulou. O sangue. Un poquito mejor. Entonces estamos viendo acá el evento cerebrovascular isquémico. Ahora vamos a ver en estas otras imágenes una imagen hiperdensa. Imagen hiperdensa que incluso hace vaciamiento a los ventrículos laterales, a los cuernos posteriores. Esta imagen hiperdensa está haciendo efecto de masa, que hemos aprendido la semana pasada de efecto masa e hipertensión intracraneal, que está empujando la línea media, desviando la línea media, colapsando los ventrículos laterales. Esta lesión podría generar herniaciones cerebrales, ¿no? Estamos viendo entonces isquémico en la tomografía, hipodenso, hemorrágico, hiperdenso. Ahora, ¿por qué razón hay estos puntitos? Blanco, blanco y aquí también un poco de blanco. É um trombo. E arriba, doutor, por que está blanco? Aquí arriba, Sim. esto es hueso. Todo esto es hueso. Y esto de acá es la glándula pineal calcificada. Y estos dos puntitos de aquí son los plexos coroideos calcificados. Entonces, a no confundirse, hay tres puntitos blancos que son normales. Y hay el hueso que también se torna blanco. ¿Ok? Entonces, el sangrado va a también ser de color hiperdenso, pero no tiene la ubicación habitual de esas estructuras. El cerebro es muy importante porque el corazón destina el 20% del gasto cardíaco al corazón, al cerebro. El 20% del gasto cardíaco al cerebro, que pesa el 2% del peso corporal. Entonces, nuestro cerebro pesa 1 kilo 400 gramos, 1400 gramos. Claro, ustedes 1500. Pero el cerebro entonces pesa 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% del gasto cardíaco. O sea que es un órgano muy irrigado, un órgano muy importante. ¿Por qué necesita eso? Porque como ustedes ven, el cerebro se nutre de glucosa y de oxígeno. ¿Ya? Cuando el suministro arterial de glucosa y oxígeno se interrumpe, el cerebro rápidamente pierde sus reservas energéticas y entra en un sistema de daño, ¿ya? Entra dañándose continuamente. Es importante hacer un repaso en la casa de la anatomía vascular. De la arteria aorta nace el tronco brachiocefálico derecho. Del tronco brachiocefálico derecho nace la arteria carótida común.
La arteria carótida común se bifurca en dos: arteria carótida externa y arteria carótida interna. La arteria carótida interna sube hasta arriba, hace unos pliegues para entrar por el hueso temporal y llega acá, formando finalmente la arteria cerebral media y formando la arteria cerebral anterior. La cerebral anterior derecha con la cerebral anterior izquierda se comunican a través de la arteria comunicante anterior. De la misma forma, del otro lado, el callado de la aorta da la arteria carótida común izquierda. La arteria carótida común se bifurca en carótida externa y carótida interna. La carótida interna entra dentro del cráneo y forma la arteria cerebral media y la cerebral anterior del lado izquierdo. ¿Qué hace la arteria cerebral posterior? Perdón, ¿qué hace la arteria cerebral externa? La carótida externa. ¿Alguien sabe? Vai irrigar a parte externa dele. Ya, irriga la parte externa. Bien, vamos a ver ahora otra arteria que también nacen estas arterias del callado de la aorta. Son las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van por entre las vértebras, de ahí su nombre, vertebrales. La derecha y la izquierda forman, aquí se ve mejor, la derecha y la izquierda forman el famoso tronco basilar. El tronco basilar, ingresando en el cráneo, va a formar la arteria cerebral posterior derecha y la arteria cerebral posterior izquierda. Y hay unas arterias que comunican la cerebral media con la cerebral posterior, se llaman arterias comunicantes posteriores. De esa manera se forma el círculo cerebral arterial o polígono de Willis. Interesante obra de arte de Dios, que si se obstruye una arteria por abajo del polígono de Willis, las otras arterias suplen de sangre esta arteria y es muy probable que no haya ningún síntoma, ningún signo, ningún déficit gracias al círculo cerebral arterial, y ayuda muchísimo, Sin embargo, el problema está cuando la obstrucción sucede por arriba del polígono de Willis. Ahí ya es más difícil tener circulación colateral. Aquí vemos una imagen de una angiografía por resonancia magnética de un paciente con circulación normal a nivel del cuello e intracraneal. Vemos cómo se dibuja una angiografía cerebral. Así se ven nuestros vasos sanguíneos por dentro. Estas estructuras nos muestran la integridad completa de cómo debería estar nuestro sistema. Bueno, el círculo cerebral arterial, polígono de Willis, no es el único círculo vascular anastomosis que tenemos. Hay otros circuitos a nivel cervical, hay otros circuitos a nivel intracraneal. Bueno, el punto es que esas arterias pueden obstruirse. Y al obstruirse generan isquemias. La isquemia puede ser global o puede ser focal. La isquemia global se da en situaciones donde hay parada cardiorrespiratoria. Puede ser por hipotensión arterial severa, por arritmias cardíacas. ¿Qué arritmias cardíacas conocen? Arritmias, bradicardia, taquicardia. Eso, fibrilación. Placer auricular, ¿qué más? Taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular. Bien, todas esas arritmias cardíacas que pueden producir parada cardíaca, entonces pueden ser responsables de un daño neurológico, ¿no? Entonces, las arritmias cardíacas y el paro cardiorrespiratorio pueden producir daño neurológico después de 4 minutos. Entonces, si hay una parada cardíaca, el médico tiene que reanimar a ese paciente hasta los 4 minutos. Si el paciente no mejora a partir de los 4 minutos, ese corazón no sale de la parada cardíaca, es probable que él quede con secuelas neurológicas. Entonces, chicos, ahí entra un tema bioético bien interesante
¿Cuánto tiempo debo reanimar al paciente? Porque nos sentimos unos héroes cuando sacamos a un paciente del paro cardíaco. Pero ¿a qué tipo de vida va a salir? ¿Va a quedar con qué secuelas? ¿Va a poder ver? ¿Va a poder hablar? ¿Va a poder trabajar? ¿O va a quedar en estado vegetativo permanente? ¿A qué tipo de vida va a salir ese paciente? Es un tema a analizar. Las leyes todavía no se ponen de acuerdo porque no logran coordinar con la bioética y los sentimientos humanos, ¿no? Entonces, estamos viendo que un médico debería reanimar al paciente entre 4 a 8 minutos quizá, pero después de eso el daño neurológico está presente. ¿Ya? Se produce entonces por la pérdida de flujo sanguíneo cerebral. Esto sucede entonces en las paradas cardiorrespiratorias, en los ahogamientos, se produce también en las personas que han tenido electrofusión con parada cardíaca, ¿ya? En los ahorcados también. Entonces, isquemias globales. La isquemia global entonces va a dar edema cerebral difuso, ¿ya? Vamos a ver la isquemia focal, que es la más común. La isquemia focal se da por la obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral, ¿ok? Un vaso sanguíneo cerebral se obstruyó y no permite que le llegue sangre al cerebro. Tú sabes que el cerebro necesita un flujo sanguíneo cerebral normal entre 60 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Cuando el flujo sanguíneo cerebral entra en una fase de oligoemia, entre 20 y 50 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, hay una disfunción eléctrica. El electroencefalograma podría captar hipovoltado, lentificación difusa, y esa área es un área de oligoemia, de falta sangre. Cuando todavía disminuye mucho más el flujo sanguíneo hasta niveles de 15 a 20 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, aparece el área de penumbra, un área cerebral donde las neuronas están en eminente riesgo de muerte si es que no restauramos inmediatamente el flujo sanguíneo cerebral. Cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo de 10 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, la neurona no logra sobrevivir y muere por necrosis. Por este proceso que habíamos aprendido la vez pasada: déficit energético, disfunción mitocondrial, falla de las bombas sodio-potasio, edema cerebral, citotóxico, muerte neuronal por necrosis. Entonces, vamos a ver las zonas que hay. Inmediatamente al evento hay un área de core o núcleo, hay un área hipoperfundida de penumbra, hay un área hipoperfundida de oligoemia y hay un área normal. Tiempo es cerebro de función. Si nosotros dejamos que esta área de core siga ahí y no la tratamos, el área de core va a aumentar progresivamente a expensas del área de penumbra. Aquí tenemos un gráfico más bonito, donde vemos un área de penumbra grande y un área de core o núcleo pequeña. A medida que pasan las horas, el área de núcleo o core se extiende, aumenta, y el área de penumbra disminuye. El paciente queda con más daños, más secuelas, más mortalidad. Este es otro esquema que les puse para que vean la fisiopatología del daño cerebral: disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, excitotoxicidad, inflamación posisquémica, un daño microvascular con ruptura de la barrera hematoencefálica y muerte neuronal por necrosis. ¿Cómo voy a reconocer qué tejido, qué zona está lesionada? Porque yo veo al doctor de neuro que dice: daño de la arteria cerebral media, daño de la cerebral anterior, daño de las perforantes, daño de las tálamo-geniculadas. Pero ¿cuáles son? Aquí les paso el tip del día. ¿Ok? Territorios vasculares. Cada arteria irriga un territorio vascular. En rosado estamos viendo
el territorio vascular irrigado por la cerebral media. En celeste, el territorio vascular irrigado por la cerebral anterior. En amarillo, el territorio irrigado por la arteria cerebral posterior. Y en una gama de colores arcoíris vemos las arterias perforantes de cada una de ellas. Las perforantes de la cerebral anterior, las perforantes de la cerebral media, las perforantes de la cerebral posterior. Entonces, recordando este pequeño esquema, tú vas a tener la oportunidad de ver y reconocer cuál es el territorio cerebral afectado. Existen varias clasificaciones. La clasificación según el territorio vascular comprometido puede ser accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular de grandes vasos, que serían carótida común, carótida interna, de evento cerebrovascular de vasos circunferenciales, que son los vasos que circulan al cerebro, la cerebral media, la cerebral anterior, la cerebral posterior, o los vasos perforantes, que los habíamos visto en varios colores, ¿no? Ramas de las arterias circunferentes. Según la duración de los síntomas, podemos tener el accidente isquémico transitorio, que no dura más de 24 horas. De hecho, no dura más de 1 hora. Y un paciente que tiene síntomas de evento vascular cerebral y se recupera en menos de 1 hora, ese es un accidente isquémico transitorio. Ahora, el problema de considerar un evento vascular cerebral como un AIT, un accidente isquémico transitorio, es que pecamos de exceso de confianza. El paciente viene y dice, tengo este problema, ha pasado menos de 1 hora, esperemos. ¿Quién sabe? ¿No? Y los familiares también hacen lo mismo. Esperemos, quién sabe y mejora. Y en el tiempo que va pasando, el paciente va empeorando, ¿no? El área del núcleo va creciendo y va empeorando los síntomas y el paciente se desmejora. Entonces, es una palabra que estamos tratando de erradicarla, tratando de quitarla, porque el accidente isquémico transitorio hace que la gente peque de exceso de confianza y no acuda al médico pensando que el paciente va a mejorar. Y la gran mayoría de las veces no mejora. La gran mayoría de las veces no existe el accidente isquémico transitorio. Por lo tanto, para considerar un accidente isquémico transitorio no tiene que pasar más de 1 hora y no tiene que tener lesiones el paciente en la imagen de resonancia magnética en las secuencias de difusión ADC después de 24 horas del evento vascular cerebral. Entonces, según la duración de los síntomas, el accidente puede ser accidente isquémico transitorio, menos de 1 hora de duración. Accidente cerebrovascular en evolución, ¿ya? O ACV evolutivo, el accidente que tiene más síntomas. Por ejemplo, se me paralizó el rostro, a los 30 minutos el brazo, a los 40 minutos la pierna. Entonces es un ACV evolutivo, ¿ok? El accidente cerebrovascular también puede ser un accidente cerebrovascular establecido. Significa que aparecieron los síntomas y esos fueron los síntomas definitivos. Hay pacientes que se despiertan por la mañana y directamente tratan de caminar porque no saben que tienen un déficit y se caen porque tenían paralizada la mitad del cuerpo. Entonces, ese es un ACV establecido. Le haces una tomografía, la imagen está ahí, o una resonancia, la imagen está ahí. ¿Ok? ACV establecido, que los síntomas ya están establecidos. ¿Quiénes quieren viajar a Europa? Porque es interesante que el sueño de los bolivianos es irnos a Brasil y ejercer con el CRM. El sueño de los brasileros, irse a Portugal, a España, a Inglaterra, a Estados Unidos. Muy interesante. Y si alguien quiere irse a Europa, este es el sistema que ellos utilizan. La Oxfordshire Community Stroke Project tiene este sistema
para clasificar el accidente cerebrovascular. Las arterias anteriores, ¿te acuerdas que la carótida interna formaba dos arterias anteriores? ¿Cuáles son? Cerebral anterior y cerebral media. Las arterias que son formadas por la carótida interna, cerebral anterior y cerebral media, son las arterias anteriores. TASI, infarto de la circulación total anterior, es un infarto TASI que compromete las arterias cerebral anterior y la cerebral media. PASI, infarto cerebral parcial anterior, compromete o la arteria cerebral anterior o a la arteria cerebral media. Infarto LASI, infarto cerebral lacunar, son las que tienen eventos vasculares pequeños, de vasos pequeños, principalmente los vasos perforantes, que habíamos visto, que son ramas de las arterias principales. Y el infarto POSI, infarto cerebral de la circulación posterior, es decir, la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, clasificación: TASI, PASI, LASI, POSI. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo los síndromes vasculares que tenemos. Acuérdate de las siglas porque está re fácil si le das una leída. Vamos a ver entonces, antes de pasar a esta diapositiva, hacer una práctica de este tipo de infarto. Estamos viendo un infarto isquémico o hemorrágico. Isquémico. Isquémico. ¿Es de la cerebral anterior, de la cerebral media o de la cerebral posterior? De la cerebral media. Cerebral media. En la clasificación de la Oxfordshire Community Stroke es TASI, PASI, LASI o POSI. PASI, muy bien, doctor. PASI, infarto cerebral parcial anterior. Si se comprometiera el territorio de la cerebral anterior y la cerebral media, sería TASI. Si se comprometiera solo el territorio posterior, sería POSI. Si se compromete solo la parte Media. Sería media, LASI. sería LASI, lacunares, ¿no? Aquí estamos viendo unos infartos. En la Oxfordshire Community Stroke, esto es LASI, infartos lacunares. ¿Ok? Bien, hasta ahí está fácil, ¿no? Las manifestaciones clínicas de un evento vascular cerebral dependerán de la localización de la arteria obstruida, de las funciones que ese territorio vascular realiza. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que a mayor tamaño de lesiones, más síntomas. A menor tamaño de lesiones, menos síntomas. Tiempo es cerebro y función. Durante un stroke, cada minuto mueren más de 2 millones de células cerebrales, lo que aumenta el riesgo de daño cerebral permanente en el paciente. Por lo tanto, tenemos que tratar de atender el evento cerebrovascular lo más rápido posible, de ser posible dentro de la ventana terapéutica de 4.5 horas. En esta ventana terapéutica nosotros tenemos la oportunidad de pasarle medicamento endovenoso al paciente, desobstruir esa arteria y reperfundir el territorio vascular. Tiempo es cerebro. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que llegan y tienen un infarto cerebral? Les hacemos una tomografía de cráneo por cualquier razón y tienen un infarto cerebral. Y les preguntamos: ¿usted ha sentido algún síntoma? ¿Ha tenido alguna molestia? No, pero tienen un infarto cerebral. Lo que sucede es que existen áreas elocuentes en el cerebro. Si yo dejo de ver, nadie más que yo voy a saber que dejé de ver. Pero si de pronto se me paraliza la mitad del cuerpo, todos se van a dar cuenta. Es un área elocuente. Si yo dejo de escuchar, nadie se va a dar cuenta que dejé de escuchar. Pero si dejo de hablar, todos se van a poder dar cuenta porque no puedo hablar. Entonces, existen áreas más elocuentes que otras áreas. ¿Ok? El área visual es un área poco elocuente, el área sensitiva es un área poco elocuente. El área visual es un área poco elocuente. Entonces, tenemos áreas más elocuentes que otras. ¿Ok? Entonces, los síntomas van a depender también de la elocuencia del territorio vascular afectado.
Las manifestaciones clínicas dependen también de la circulación colateral que existe. Imagínate que se obstruye, que aquí en nuestra universidad de pronto se corta el agua. Saguapac, no sé, la empresa que da agua a todo Santa Cruz, nos corta el agua. Se cortó el agua en la UCEBOL. ¿Ok? Los baños no funcionan, es terrible. Entonces, ¿qué pasa? La UCEBOL tiene sus propias bombas de agua, ¿sabían eso? Bueno, tiene sus propias bombas de agua y bombea agua para todos sus servicios. Nuevamente, el flujo de agua se restaura fácilmente porque tiene otra fuente de agua, ¿ok? Pasa muy parecido con nuestro cerebro. Si se obstruye la arteria cerebral media o las arterias colaterales, las que llegan también a la misma zona, puede disminuirse el área de penumbra gracias a la circulación colateral. Mientras más colateralidad exista, menos daño neurológico. Mientras menos colateralidad exista, más daño neurológico. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer ahora que el corte de agua afectó a toda Santa Cruz. La UCEBOL está perfecta porque tiene sus propias bombas de agua, pero los vecinos de la UCEBOL no tienen bombas de agua. Entonces ellos van a sufrir la pérdida de agua, ¿no? La falta de agua. Lo mismo, el territorio vascular cerebral que no tiene colateralidad va a sufrir mucho el stroke, el evento vascular cerebral. Realmente esta era una diapositiva doble, pero no sé cómo llegó a ese punto de ser una sola. Bueno, ¿qué pasa cuando se afectan los grandes vasos? Cuando se afectan los grandes vasos, aquí tenemos una resonancia magnética cerebral que muestra una placa de ateroma grande de 12.5 milímetros ulcerada en el origen de la arteria carótida interna. Acá, como viene tendría que verse así, el canal todo bien, pero ven que hay pedazos, partes que no tiene. Estas partes que no tiene son placas ulceradas. ¿Ves la placa? Un trombo ha viajado a alguna parte, entonces esta placa es una placa inestable. Bueno, aquí les estoy mostrando zonas donde las arterias irrigan de forma límite. La arteria cerebral anterior irriga hasta esta zona, la arteria cerebral media hasta esta zona, cerebral media hasta esta zona, cerebral media hasta esta zona, cerebral posterior hasta esta zona. Entonces hay áreas que son territorio de nadie. Es como las fronteras. ¿Sabías que en las fronteras hay un espacio de como 3 kilómetros a 5 kilómetros entre país y país que no es de ningún país? Hay espacios de 2-3 kilómetros que no se sabe si es de un país o del otro. Por ejemplo, si es de Brasil o es de Bolivia, si es de Chile o es de Bolivia. Y entonces ese territorio es un territorio de nadie. Existen estos territorios en el cerebro también, territorios que no tienen una irrigación directa de la cerebral anterior o de la cerebral media, de la cerebral media o de la cerebral posterior. E se haver uma lesão aí, doutor? Como Exacto. Si hay una lesión ahí, ese territorio es más susceptible de tener isquemia que un territorio bien irrigado, ¿no? Bien, entonces ahí vamos viendo. Vamos a ver qué pasa con una lesión de la arteria carótida común. Si se obstruye la arteria carótida común por debajo del polígono de Willis, puede ser, el paciente puede tener ningún síntoma por causa del polígono de Willis que redistribuye el flujo vascular y la arteria seguir irrigando sangre gracias a las otras arterias, ¿ok? O puede ser totalmente catastrófico. ¿A qué me refiero? A que va a producir un infarto tácito, un infarto total anterior. Aquí estamos viendo un infarto que se llama infarto Lassi, Tassi, Fassi. Tassi. Un infarto Tassi, un infarto Tassi, un infarto Tassi, infarto cerebral total anterior, producto de una obstrucción de la arteria carótida interna. Aquí estamos viendo entonces
debería verse el flujo sanguíneo normal, pero se dan cuenta que hay placas ateromatosas y la placa esta que debería estar así está inestable. Un fragmento de esta placa se ha desprendido y ha producido un infarto básico. Si hacemos una angioresonancia al paciente, vamos a ver que la placa ateromatosa está obstruyendo casi el 70-80% del flujo sanguíneo de esta arteria, ¿no? ¿Lo ven? Ok, entonces lo que estamos viendo en negro es el contraste. Entonces el contraste no pasa bien y ahí nos damos cuenta que hay una placa ateromatosa. Cuando se obstruye la carótida común, entonces puede ser asintomática. Cuando se obstruye la carótida interna puede pasar desde asintomática hasta un ictus masivo. Puede generar estos síntomas como la hemiplegia, déficit motor facio braquioestructural, hemihipoestesia contralateral, que el cuerpo no siente, la afasia de Wernicke, la afasia de Broca, ceguera monocular definitiva, síncopes, cataratas prematuras, atrofia de la retina, claudicación mandibular, pérdida del pelo en esa zona. Entonces son síntomas de la arteria carótida interna. Vamos a ver entonces a este paciente. Dice paciente de 48 años después de ejercicio físico intenso, presenta cefalea orbitaria derecha. Tenía un dolor de ojo, cefalea orbitaria derecha, y se constata el síndrome de Horner derecho, que una pupila no reacciona, ¿no? Le haces el reflejo fotomotor y no reacciona. La resonancia magnética de los vasos del cuello, la angioresonancia magnética de los vasos del cuello muestra un hematoma en la pared de la arteria carótida interna derecha. Este paciente sufrió una disección arterial. La disección arterial es que una arteria que tiene varias capas, se desprende una capa y esta capa evita que el flujo sanguíneo siga circulando. De tal forma que tenemos un ABC, un evento vascular cerebral, cuyo síntoma fue que él tenía dolor de ojo. Entonces, ¿un dolor de ojo puede ser síntoma de ABC? Sí. Ahí tenemos otra causa, disecciones arteriales. ¿Ya? Pacientes con dolor de cabeza y signos de ABC, sospechamos entonces de disección arterial. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo, mujer de 56 años que consultó por mareos y diplopía cuando realizaba actividades con la mano izquierda. Se constató una diferencia de presión arterial entre ambos brazos de 60 milímetros de mercurio. La angioresonancia mostró una obstrucción de la arteria subclavia izquierda antes del origen de la arteria vertebral homolateral. Aquí estamos viendo también una disección arterial. Estamos viendo cómo una arteria tiene más flujo y la otra arteria no tiene flujo. Bueno, vemos ahora la arteria basilar. ¿Quién formaba la arteria basilar? Las dos vertebrales, derecha e izquierda, forman la basilar. Cuando la basilar se obstruye, la obstrucción de la arteria basilar es suplida por el flujo retrógrado de las arterias comunicantes posteriores. Origina el síndrome de Miller-Gruber, la oftalmoplegia internuclear, el síndrome de 1,5, el síndrome de la protuberancia lateral, el síndrome del cautiverio, todos ellos síntomas del tronco encefálico. El paciente no puede mirar la H que habíamos aprendido, el paciente no puede deglutir, el paciente no siente la mitad del cuerpo, todos síntomas que son muy pronunciados, o no puede mover los brazos y las piernas. ¿Ok? Síntomas de la arteria basilar. Tenemos entonces que estos síndromes de la arteria basilar dan los famosos síndromes del tronco encefálico. Los síndromes del tronco encefálico son el síndrome de Wallenberg. Este síndrome de Wallenberg da signo de Horner, nistagmo, parálisis de la cuerda vocal,
da hipoestesia termoalgésica del lado contralateral. Tenemos otro síndrome, el síndrome continuo-lateral inferior. Tenemos otro síndrome llamado síndrome de Weber. Cada síndrome tiene sus características muy particulares para poder estudiarlos. Aquí vemos una tomografía de la arteria basilar que nos muestra una imagen hiperdensa que indica la oclusión de la arteria basilar. ¿Ya? Aquí estamos viendo, y aquí está esta imagen hiperdensa, que la arteria basilar está ocluida. La siguiente tomografía seguramente nos va a mostrar un tronco encefálico hipodenso, necrótico. Aquí vemos un infarto de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior está especializada en el movimiento de la pierna. Entonces el paciente que tiene este tipo de infartos tiene déficit motor exclusivo en un miembro inferior. La arteria cerebral media está conformada por varias partes, un segmento horizontal M1, el segmento silviano que entra al valle silviano haciendo una curva es el segmento M2, el segmento M3 está empezando la cortical, el segmento M4, M5, M6 están más hemisféricos, ¿ok? Entonces tenemos segmentos de la arteria cerebral media. Mientras el segmento sea menor, por ejemplo M1, M2, el daño isquémico va a ser muy importante. Si el segmento es M3, M4, M5, el daño isquémico va a ser más reducido porque el territorio que irriga es menor. La arteria cerebral media tiene 4 cuadros clínicos. Cuando se obstruye el tronco común, que es M1, cuando se obstruye la rama superior, cuando se obstruye la rama inferior, cuando se obstruyen las ramas profundas. Aquí vemos, por ejemplo, una obstrucción del tronco común, una obstrucción de la rama superior, una obstrucción de la rama inferior, de la cerebral media. Es por eso que vemos diferentes dibujitos diferentes gráficos en la misma imagen. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de la cerebral media? Pérdida de la visión del ojo afectado, pérdida de la visión, aunque el ojo está sano, perdón, y déficit motor facio brachiocrural contralateral. Y vemos también pérdida de la sensibilidad. Si el hemisferio cerebral izquierdo es el afectado, puede haber afasia de Wernicke y afasia de Broca. En cambio, cuando hay una obstrucción solo de la rama superior, puede haber afasia de Broca. Cuando hay una obstrucción de la rama inferior, puede haber afasia de Wernicke solamente. ¿Y por qué cuando se afecta el hemisferio cerebral izquierdo la persona deja de hablar? Aquí está la teoría del hemisferio cerebral dominante. Se dice que cada parte del cerebro está especializada en hacer algo. El cerebro izquierdo, entonces, controla el lenguaje, la comprensión y el habla. Por lo tanto, la comprensión y el lenguaje es la idea. Cuando nosotros somos niños, tenemos la idea, pero nos falta el habla. Tenemos que tener un idioma para poder expresar el lenguaje. ¿Ok? Entonces, los niños tienen el lenguaje, tienen sentimientos, tienen pensamientos, tienen cosas que decirnos, pero no tienen el idioma, ¿no? Y entonces, cuando adquieren el idioma, cuando aprenden a hablar, le decimos, pueden transmitir sus ideas. Pero un niño tiene ideas, por eso llora y se trata de comunicarse a su manera. El lenguaje es una cosa que está más allá del idioma, ¿ok? Es por eso que las personas que aprenden varios idiomas pueden hablar varios idiomas porque tienen la idea del lenguaje y el idioma es solamente un vehículo por el que expresan su lenguaje. ¿Ya? Entonces, el habla es la articulación de ese lenguaje. El habla está en las cuerdas vocales, en la lengua. El lenguaje está en el cerebro y está controlado por el área de Broca.
Tenemos los infartos de la arteria cerebral posterior que van a dar como síntoma la pérdida de la visión y también van a dar como síntoma la alteración del nivel de conciencia. Aquí estamos viendo otras arterias que son las arterias perforantes, las vamos a llamar arterias tálamo-geniculadas o arterias tálamo-perforantes. Algunos le llaman las arterias candelabras porque parece un candelabro judío, ¿no? Bueno, esas arterias cuando se obstruyen dan los famosos infartos laculares, LASIS. Esos infartos laculares se manifiestan a veces por trastornos del movimiento, como habíamos aprendido, la corea, el balismo, la atetosis. Bueno, esto es un punto que quiero que aprendan, factores de riesgo. Existen factores modificables y factores no modificables. Los factores modificables, lo que tenemos que enseñarle a nuestro paciente: controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar la obesidad, evitar la dislipidemia, controlar las enfermedades cardíacas, evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar el uso de anticonceptivos orales y evitar fármacos que producen arritmias cardíacas. ¿Cuáles son las cosas que no podemos controlar? La edad, la raza, el sexo, el tener un evento cerebral anterior. Esta es pregunta de examen: ¿cuáles son los factores modificables y no modificables? Un accidente cerebrovascular, un evento cerebrovascular, es la falla de todo el sistema social, de toda la sociedad. Porque la sociedad ha fallado en decirle a la persona: controle su presión, controle su diabetes, no sea obeso, no sea sedentario, deje de fumar, deje de beber. Nos gusta mucho los fines de semana beber, fumar, bailar. Estamos ganando factores de riesgo cardiovascular. Tendríamos que controlar y evitar ese tipo de cosas, ¿no? El diagnóstico, entonces, con síntomas de comienzo brusco que tiene manifestaciones focales, diagnóstico ACV. Para poder decirlo con toda precisión, debo descartar los simuladores: crisis epilépticas, hipoglicemia, alteraciones metabólicas, hematomas subdurales, epidurales, migrañas de la migraña hemipléjica familiar que habíamos hablado en una vez anterior, y eventos psicogénicos donde la persona está fingiendo. Ok, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. El plan: recabar toda la información posible, decidir la realización de exámenes complementarios, el principal, glicemia. Tenemos que tomar las decisiones apropiadas. Preguntas al familiar: ¿cuándo fue viscosidad por última vez? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Vamos juntando los factores de riesgo. La cefalea, el vómito, los signos focales nos avisan que podría ser el ABC hemorrágico, ¿ya? El dolor intenso en el cuello, la órbita, el oído con síndrome de Horner, es decir, que no hay reflejo fotomotor, nos sugieren una disección arterial. Hacemos la auscultación de las carótidas, hacemos la auscultación buscando soplos cardíacos, estenosis, hacemos la palpación carotidia, la palpación temporal, buscamos soplos, malformaciones arteriovenosas, controlamos la presión arterial en ambos brazos para buscar disecciones arteriales. ¿Qué exámenes complementarios podemos pedirle? Todos los que se nos ocurran, pero pida glicemia. Doctor, pida glicemia. Lo único que necesitamos realmente es pedir glicemia. Le hacemos al paciente un ataque de cráneo sin contraste. ¿Para qué, chicos? ¿Para diagnosticar ACV? ¿Para qué le hacemos un ataque? Para saber si tem sangue ou não. Para Você sabe se é isquêmico ou hemorrágico. Porque si es isquémico tenemos otro manejo, si es hemorrágico otro Sí. manejo. Ok. Bien, ¿qué hacemos entonces con el paciente? Llega un paciente con ABC, ponemos la cabeza en 30 grados. Vamos a hacer en este paciente, vamos a ver si este paciente tiene 4 horas y media más o 4 horas y media menos, está en el periodo de ventana. Si está en el periodo de ventana, a ese paciente no lo toca nadie, ¿ok? A ese paciente hay que ponerle una
por esa misma función tomamos muestra para glicemia. Por esa misma función ponemos una vía periférica y si la tomografía nos muestra que no hay sangrado, si la tomografía nos muestra que no es el evento, que el evento no es muy grande, le pasamos un medicamento llamado TPA. Es la trombólisis por LTPA. Ok, entonces esa trombólisis por LTPA nos va a ayudar a destruir el coágulo que originó el cuadro. ¿Ok? Bien, una vez que el paciente ha mejorado de los síntomas iniciales, hay que dejarle con un tratamiento de prevención secundaria. Antiagregantes plaquetarios como la aspirineta, el clopidogrel, en ocasiones, si hay arritmias cardíacas, anticoagulantes como la warfarina, el rivaroxaban. Cuando el infarto cerebral es masivo, hay mucho edema cerebral y el paciente tiene riesgo de herniaciones cerebrales, está indicada la craneectomía descompresiva, sacar un pedazo de la calota craneal para permitir el edema, la herniación transcalvánea momentánea. Cuando el cerebro pase el periodo del edema, va a regresar y se coloca de nuevo el hueso a su lugar. Doutor, uma pergunta. O hemorrágico, tanto o hemorrágico como o isquêmico, há impressão intracraneal ou não? Sí, en los dos hay. Bueno, hemos visto entonces el manejo del ABC isquémico. En otra oportunidad tendremos la oportunidad de ver un ABC hemorrágico. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Ya? El examen, chicos, es hasta este punto. Está bien, doctor. Gracias.